un chico con una banda. ¿Qué sois? ¿Brandon? Diego García. So nice of you to come here just for me. It's a big honor. Thank you. I love you, Patrick. En realidad hay que decir que Ruescas cerró la mesa anterior diciendo: bueno, ahora vienen Abercrombie y unos más, ¿sí o no? ¿Verdad o mentira? Pues supongo que este es el momento que estabais esperando. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a este acto que va a ser el último que tengamos en este auditorio este año. Todavía no termina el Celsius termina cuando terminen Los hijos de Marisel y cuando termine La noche loca de Jesús Palacios. Creo que no se llama La noche loca, pero es muy loca. Lo primero de todo, antes de que el resto de mis compañeros me impidan ponerme moñas al final, es decir que con invitados como estos y con público como vosotros, joder, qué gusto da hacer festivales. Y entonces, simplemente para dejar el máximo tiempo posible, esto no hay otra manera de decirlo que es el momento en el que se juntan los tres tíos más importantes y más grandes de la fantasía actual, con permiso o sin él, de George Martin. Esto es, no creo que en ningún momento del mundo, y ellos me contradirán, jamás se ha dado una masa crítica de talento, ingenio y buena gente como la que hemos juntado aquí hoy. Y aquí con estos tres autores. Nos han creado mundos, nos han regalado mundos, nos han dado algunas de las mejores horas de nuestras vidas, y esos mundos están anclados en una realidad cercana, lejana. Me gustaría saber, la primera pregunta, que espero que respondan muy rápidamente para daros paso a vosotros, es ¿hasta qué punto es necesario que estos mundos fantásticos tengan un ancla en la realidad? ¿Es necesario? ¿Es un lastre? I'm moving gradually towards the microphone, so I guess it's me that's going to talk first, and then I'll hold on to this for 70 minutes and no one else will get a word in. That should be my approach. No stopping, no hesitation. I'm going to test Diego at the end to see that it's got the entire thing absolutely right. So we're beginning now. Get writing. I would say reality is always an interesting thing with fantasy, with any fiction in a sense, because all fiction takes place in an invented world, even if that world is our world. But I think it's important that fantasy has a feeling of reality, that the characters feel believable and authentic, that the whole thing has a sense of the real. Because in the end, fantasy, even if you write in an invented place, in a kind of medieval style of world, in the end you can't lose sight of the fact you're writing for people of the now, the modern audience. If you're writing for a medieval audience, they're dead, they have no money, you'd be a very poor writer. So I think that the big audience is certainly those who are currently alive. And so you're writing for the modern reader, you are yourself a modern person, and hence the kind of natural way to express yourself is modern. And you want to be tackling the issues of now. You want your work to speak to things that people are interested in. So I think, inevitably, whether you want to or not, your fantasy will always be rooted in reality, and hopefully will be believable and true to the people who read it. Is that enough, Diego? Do you need a bit more? Me voy acercando poco a poco. El micro es mío. Supongo que a partir de ahora voy a hablar yo solo 70 minutos, no voy a dejar que nadie diga ni una sola palabra, vamos a poner a prueba la velocidad a la que toma notas y a ver si estamos preparados para el reto. Una vez dicho esto, la realidad desde luego es uno de los elementos más interesantes para tener en cuenta a la hora de crear un mundo de fantasía, y me explico. Todas las obras de ficción tienen lugar en mundos inventados. Por más que te digan que es una novela que se desarrolla en el mundo real, eso no existe, es un mundo de ficción lo que estás leyendo. Y a mí me gusta, al leer obras de fantasía, tener la sensación de que hay un elemento de
realidad, de que hay un elemento de verosimilitud, de que es creíble lo que estás leyendo. Me parece que es muy interesante tener ese sentido de lo real en el mundo de fantasía. Y al hablar de fantasía, supongo que somos todos conscientes de que aunque la obra se suponga que está ambientada en un mundo medieval, la estás escribiendo para lectores modernos, la estás escribiendo para gente de hoy en día y deberías utilizar, por tanto, probablemente lenguaje moderno. Si estás escribiendo para un público de un mundo medieval, tengo que decirte una cosa, amigo, estás muy equivocado porque están todos muertos y vas a ser un escritor realmente muy pobre. El público, de verdad, el bueno es el que está vivo, ese es el que compra libros, el que está muerto pasa bastante de eso. Así que me parece que lo que es importante es saber que tienes que escribir con un lenguaje moderno y que, ¿por qué no? Si tú eres un lector de un mundo moderno, si tú eres un escritor de un mundo moderno y te estás dirigiendo a gente como tú, aborda cuestiones de la realidad, haces referencia a cosas que son interesantes para tus lectores, porque yo creo que la fantasía que es realmente interesante, la fantasía que merece realmente la pena, es la que tiene sus raíces en el mundo real y que habla acerca de la verdad de las cosas. Sí. Yeah, I think that about covers it. I think the panel's done. Good job. Creo que ya ha tocado todo lo que había, ya ha dicho todo lo que había que decir, se levanta la mesa. I'm not a big fan of reality. I think, and honestly, like, reality is kind of a slippery concept when you start thinking about it hard enough. I think mostly what I aim for is consistency. A story has to be true unto itself. It needs to establish its own rules and then follow its own rules. And it's tricky because I can do that for myself, but that's not the important part. I have to do that for an audience of people, all of whom have very different experiences. If you know you're reading a fairy tale, like Little Red Riding Hood, and you're reading it, and then the wolf starts to talk, nobody is surprised by that. Whereas, if you were reading an urban fantasy and a wolf talked, well, maybe a little bit, you might be surprised just out of the blue if a wolf started to talk. A secondary world fantasy, like epic fantasy, well, yeah, you might really be surprised by that. So I think that's more important for real feelingness, is that consistency to the type of story you're telling. Not closeness to this reality, but wholeness of its own reality, if that even makes sense. Good luck translating that. No es que me guste a mí especialmente eso de lo de la realidad. Me parece que si hablamos del concepto de realidad, es un concepto muy escurridizo. Si pensamos realmente qué es real, nos daremos cuenta que no es fácil definirlo. Mi objetivo es siempre alcanzar la coherencia. Creo que una historia tiene que ser fiel a sí misma. Tiene que seguir las reglas propias que tiene. Y para mí, lo más importante es crear sensaciones, saber reflejar las experiencias. Distintos tipos de público tienen que saber cuál es el distinto tipo de obra al que se están enfrentando. Si lees un cuento de hadas y te encuentras con que el lobo de repente empieza a hablar, como ocurre por ejemplo en Caperucita Roja, no te sorprendes, porque como que digamos que medio te lo esperas. En cambio, si es una novela de fantasía urbana y hay un lobo, y de repente ese lobo, así por las buenas, empieza a hablar, igual sí que te genera una cierta sorpresa. Creo que el tipo de mundos en el que cuentas las historias
los mundos de fantasía tienen la capacidad de sorprenderte. Y confieso que lo que yo persigo no es crear una realidad, sino generar toda una serie de sensaciones que sean coherentes con el tipo de historia. Así que más que creer que la historia se basa en la realidad, creo que la historia se basa en la realidad de la propia historia. I remember listening to the Lord of the Rings movie commentaries done by the actors, and I believe it was Christopher Lee I was talking to. He's the guy that played Saruman, right? And he was actually a personal friend of Tolkien's. And he got on the commentary and was talking about how real Tolkien was. And he kept saying something along the lines of, you don't understand. It's not like those other fantasy books. This one was treated as if it were real. And I like his sentiment, but I think he missed the point. Because that is what fiction does. Fiction is all about taking something that's not real, that doesn't exist. None of the people you're reading about exist. Even if you're reading a historical novel, they are being fictionalized. When you pick up this book and you read about Jane Austen's characters, you read about Quoth, it's the same thing. These are imaginary people. And our job is to make you care about something imaginary. What I love about fantasy is the audacious genre. It says, we're going to see what we can get away with, right? We're going to be even more bizarre than everything else. We're going to pick the weirdest stuff, and we're going to try to make you care. And that caring, like Joe said, that's what's real. The caring is real. That's in you, and that's real. Everything else is smoke and mirrors and illusion. And it doesn't matter how crazy we get as long as we can make you care. And I think that's the point. Soy de los que vieron los comentarios de los extras de las ediciones del Señor de los Anillos, y en uno de esos extras es la versión de la película con comentarios de los actores. Y Christopher Lee, el actor que interpreta a Saruman, era un amigo personal de Tolkien, y recuerdo que en los comentarios decía que nos olvidásemos de la realidad, que la realidad no existe, que lo que era real es lo que Tolkien había escrito. Que no podíamos tratar al resto de los libros como si fueran reales, cuando el único que era real era el Señor de los Anillos. Si bien es cierto que le agradezco el intento y el comentario, creo que ha perdido un poco, que no ha dado en el clavo con esas frases. Creo que la ficción consiste realmente en hacer que creamos en algo que no existe. Ninguno de los personajes sobre los que lees existe en realidad. Todo lo que ves en una hoja impresa es una obra de ficción. Por mucho que te digan que un personaje es Jane Austen, esa Jane Austen es tan real como puede ser Quoth, por ejemplo. Son imágenes que tenemos. Y lo que nos preocupa realmente es lograr que esas imágenes sean imágenes en las que podamos creer, imágenes que sean reales. La fantasía es el más valiente de todos los géneros. Porque los autores de fantasía lo que tratamos de hacer es ver qué es lo que podemos lograr que os creáis, qué es lo que podemos colaros en cierta forma. Pillamos siempre lo más raro, lo más extraño posible, lo más alejado de la realidad, y queremos que como lectores os preocupéis por eso. Eso es lo que realmente nos importa, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, llevaros a sitios realmente extraños. Y como decía yo antes, lo importante es eso, que os preocupéis como lectores, que os ilusionéis y que nos dejéis embarcaros con nosotros en nuestras locuras, y que aún así os preocupéis por lo que os estamos contando. Los tres en sus obras alcanzan momentos de verdadera literatura épica, y la épica se relaciona mucho con la figura del héroe. A través de sus obras hemos visto héroes muy diferentes. Hemos visto héroes, menos héroes incansables, hemos visto gente que se cansa pero sigue luchando, hemos visto antihéroes, hemos visto distintas aproximaciones a la figura del héroe. Me gustaría que nos contaran un poco de qué manera se sienten más cómodos y cuál es para ellos la figura del héroe ideal en sus trabajos.
The Greeks had it figured out way back in the day, and yeah, I mean, a great recipe for a hero is, well, you know, they were a little sexist, but it was a great man, you know, with a flaw who falls from a height. You know, you don't have a hero without a tragedy, you don't have a hero without a flaw, and you can't be a hero unless you're, well, probably a man. Antigone? And Antigone is actually the great example of the fact that they were breaking their own rules already. When we forgot that, when you lose that flaw, everything starts to fall apart, because those heroic stories didn't need villains, because the hero screws things up for himself. As soon as you take the flaw out of the hero, what you get is a superhero. And that's why Batman needs the Joker, and that's why Superman needs Lex Luthor, because imagine Superman just by himself. And there's no story. There's no challenge, there's no tension. And the writers probably figured that out really quick. And then you have to bring in the external flaw. But what's really interesting, and the external flaw is the villain who challenges the hero. But what's really interesting is who ends up being the more interesting character. The villain is always the more interesting character in those situations, which means if you want to do the hero thing, don't go cheap on the flaw. The better the flaw, the more flawed the hero, the more interesting the hero, in my opinion. Los griegos ya lo tenían todo muy claro. Sabían perfectamente cuál era la receta para definir la figura del héroe. Y lo que voy a decir es un poco machista, un poco sexista. Tenía que ser un varón, tener algún tipo de defecto, algún tipo de tara que le hiciera caer desde lo más alto. No podías tener a un héroe si no estaba en lo más alto, si no tenía algún tipo de defecto y si no era varón. ¿Y Antígona qué? Bueno, Antígona vale. Antígona es el ejemplo de que sí podía existir una heroína y que hasta los griegos eran especialistas en romper sus propias reglas. Ya ellos rompían sus propias reglas. Lo que es importante es nunca perder de vista ese defecto, porque es en realidad el que define al héroe. No puedes tener un héroe sin un villano. Necesitas quedarte con algo que haga que sea humano, porque si le quitas el defecto al héroe, ya no tienes un héroe, lo que tienes es un superhéroe. Y por eso Batman tiene al Joker, y por eso Superman tiene al Lex Luthor. ¿Os imagináis a Superman sin Lex Luthor? Ahí, quedándose solo, no habría ninguna historia, no tendría ningún reto que resolver. Y como ese defecto no es interno al personaje, necesita un elemento externo que le transforme y que permita que haya acción. Y en este caso concreto es el villano. Y muchas veces, si os fijáis en ese tipo de historias, es el villano el que acaba siendo el más interesante. Es el villano el que define el héroe y no al revés. Así que no os cortéis nunca a la hora de describir a vuestros héroes dándoles defectos que sean realmente potentes, porque cuanto más fuerte el defecto, más potente va a ser el héroe que os salga. I suppose that was a very good answer, Pat. Damn him. Now I've got to think of something interesting to say. Take the time. So, I guess the fantasy I read as a kid, taking its cue from Tolkien, tended to present some very pure heroes who were kind of heroic in every way, if you like. So Aragorn, say, he has heroic motives, he performs heroic actions, and he achieves heroic outcomes. He is good in every sense. He has his moments of doubt, but basically there's never a question over whether he's completely heroic. I suppose in real life, although we like to present our sportsmen and our politicians in that way,
we often find out they're perhaps not so pure. And yet it seems that anyone is capable of something heroic, something noble or self-sacrificing under the right circumstances. So I suppose I've always been interested in pulling those bits of heroism apart, you know, to look at someone who has very selfish motives for their heroic actions, or someone who behaves heroically, leads the charge in battle, but achieves horrible outcomes as a result. And then to kind of ask the question, you know, who is the hero? The man with the heroic motives, or the man who does the heroic actions despite selfish motives? And I'm not sure there's an easy answer to that. And I'm always more interested in the questions that have no easy answer than the ones that have a simple solution, if you like, because real life doesn't really offer you heroes or villains. Those things are often just a case of where you stand. And so I like fiction that kind of, you know, takes that viewpoint on heroism, has doubts. Pat, maldito seas, qué buena respuesta. Ahora voy a tener que pensar una que suene medio inteligente, no sé yo muy bien cómo. El caso es que Tolkien, en su obra, define a los héroes con motivos siempre muy puros. Los héroes de Tolkien tienen motivos puros. Si pensáis en Aragorn, por ejemplo, es un tipo que se comporta como lo hace por motivos heroicos, que persigue temas heroicos, que lleva a cabo acciones heroicas y cuyos resultados son pues heroicidades. Y no tiene nunca ninguna duda, siempre va a tener un resultado positivo y correcto en sus acciones. Yo creo que eso no es así, que los héroes de verdad no son tan puros, y me gusta reflexionar acerca de esa figura del héroe. Creo que hay gente que lleva a cabo actos heroicos por razones puramente altruistas, pero también los hay que llevan a cabo actos heroicos por motivos realmente egoístas. Hay gente que consigue actos heroicos llevando a cabo acciones que no deberían dar ese tipo de resultado. Hay quien carga, por otra parte, en primera línea en la batalla, y resulta que el resultado, y esa sería una motivación heroica, el liberar la carga, y resulta que el resultado de esa carga es un verdadero desastre que acaba generando que se pierda. Creo que los héroes tienen muy distintos motivos, y eso es una de las cuestiones que siempre me interesa analizar en mi obra. Creo que las acciones son las que tienen las consecuencias, y que por motivos realmente muy egoístas se pueden generar consecuencias muy positivas. Todas estas cuestiones que os estoy planteando sé que no son nada sencillas, no tienen una respuesta fácil. En la vida real no te encuentras con ese tipo de soluciones. Hay acciones que resultan heroicas por los motivos menos altruistas del mundo, y eso creo que debería reflejarse también en la ficción, que deberíamos dudar de la heroicidad y de dónde surge y de cuáles son sus motivos. I think I have a little different take on this. I think what's been said is very good, but I think what Pat's looking at is definitely one type and very important type of hero. And what he's mentioning, and particularly what Joe mentioned, is very important. That in our contemporary literature, the monochrome character is a bad character no matter what that chrome is. Aragorn is a great example. It's one of the places where I think that the movies improved upon the books. There are a lot of places where I don't think they improved, but giving Aragorn a little bit of a character arc, where he's not sure if he wants to lead or not, gave an enormous amount of depth to his character. And so adding a shade to this character and taking it a little bit away from the monochrome makes the character more engaging and more deep. Where I differ is that I do think that there is still room in literature and in stories for characters we admire. For people who are doing the right thing for the right motivations. I want them to have a lot of nicks and scratches, a lot of rough edges. I don't want them to be monochrome. I want them to have fears and doubts and problems and to mess up now and again. But at the end of the day, I still enjoy reading about people who are trying to do the right thing as they perceive it, whatever side of the argument they're on, and stepping up and doing it. You know, consistently, if you poll people about Lord of the Rings, their favorite character is Samwise Gamgee. And Sam is not a flawed character.
Saruman's my favourite. Saruman, yeah. Christopher Lee's too, I think. Now Sam has a lot of limitations, and maybe I'm splitting hairs here. He's not a flawed, he's a limited, he's a handicapped character. He's not too smart, he's not too learned. He's got a lot going against him, but at the end of the day, Sam is the one who steps up and saves the world. And that's the sort of hero that I like to read about. And I think there's room in literature for all kinds. This is what I like about fantasy over the last 15 years, is I feel that fantasy has expanded its definition and its scope of who can be the hero, who is a hero, and what it means to be a hero, and has created a much more diverse field of literature, and it's very, very healthy and strong for the genre as a whole. That's a great example, Sam. And Lord of the Rings is great because you do have all three of our heroes there. For me, it's Gandalf. You know, he's the flawed hero, and he's flawed because he's full of doubt. But you know, he's still a hero. You've got Saruman, who is absolutely your hero. You know? Yeah. He's just trying to make the world a better place for the orcs. He's about progress. You know, is that perfect? And then there is Sam. Sam is, and honestly, the whole series is about Sam. Sam is the main character. I'm serious. If you haven't realized this, you've missed something in those books. It is, I'm not joking. You're all laughing. It's serious. Think of the end of the series. What happens at the end? It ends on Sam. It's all about Sam. Read them again. You'll see what I mean. And now I'm going to carry on with a very long answer in order to... You should have like different colors. La verdad es que creo que podemos... Creo que lo que podemos hacer hoy en día es abordar la figura del héroe desde perspectivas muy distintas. No hay un solo tipo de héroe. Lo que Pat dice en su respuesta, dice Brandon, es un tipo de héroe. Pero como bien decía yo, hoy en día es muy importante que la literatura tenga contenido, que los héroes no sean monocromos, que los héroes, por muy chulo que sea el color del que estén pintados, que conste, que tienen que tener algo más, porque si son monocromos son el ejemplo de un mal héroe. Y creo que en este caso Aragorn es un personaje al que la versión cinematográfica mejora frente a la versión escrita. Creo que en las películas hacen que Aragorn tenga un arco de evolución que está muy bien, tiene un arco de personaje. El que Aragorn tenga dudas y no quiera liderar en la batalla le da una mayor profundidad al personaje y hace que sea realmente interesante. Creo que el monocromo, lo que hace el personaje pintado de un solo color, lo que ocurre es que pierde profundidad, y a mí lo que me interesa es que haya realmente margen en la literatura para que crezca el personaje. Eso es lo que hace que yo los admire. Quiero que los personajes tengan motivaciones distintas. Quiero que tengan margen para crecer, como digo. Quiero que tengan aristas y no sean monocromos. Quiero que tengan problemas y que no estén seguros de cómo resolverlos, porque eso es lo que se ve en el día a día. Quiero, a fin de cuentas, que me cuenten la historia de alguien que hace lo que hace pensando que lo hace por el bien común, que lo hace por el mejor de los motivos, que se esfuercen aunque no les salga bien y que da igual el bando en el que se encuentren, que estén en ese bando porque piensen que están haciendo lo correcto. Si lo pensáis bien, el verdadero protagonista del Señor de los Anillos es Sam Sagaz. No, el verdadero protagonista del Señor de los Anillos y mi héroe del Señor de los Anillos, dice Joe, es Saruman. Brandon, sí, el tuyo y el de Christopher Lee, pero lo que iba. Sam Sagaz es un personaje muy limitado, es un personaje que no es especialmente inteligente, que no tiene gran información y que a pesar de todo se enfrenta a todo lo que se va encontrando en su camino. Y en realidad, cuando llega el momento de la verdad, cuando llega la hora de la verdad, el que da el paso al frente, si lo pensáis seriamente, y salva al mundo, es Sam.
Ese es el tipo de héroe que a mí me gusta leer. Y es un tipo de héroe distinto al que han descrito mis compañeros, pero yo creo que en la ficción hoy en día caben todos esos tipos de héroes. La fantasía en los últimos 15 años ha ampliado y ha abierto la definición del héroe y le ha dado una mayor diversidad, y eso permite que haya mayores experimentos literarios y le da una mayor fuerza al género. Dice Pat, sí, pero es que si os dais cuenta, en El Señor de los Anillos no solo está el tipo de héroe que yo he descrito, o el que ha descrito, no solo está el tipo de héroe que le gusta a Brandon, que es Sam Sagat, sino que también está mi tipo de héroe, dice Pat, que es Gandalf. Es un héroe que duda constantemente, por definición, y también está el tipo de héroe que le gusta a Joe, que desde luego es Saruman. Tío, Saruman es tu héroe, de eso no cabe la menor de las dudas. Y dice Joe, pues claro que Saruman es un héroe, a ver, ¿qué te crees? Él lo que quiere es lograr la paz mundial y crear una mejor sociedad para los orcos. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen derecho ellos también? Y dice, mira, incluso a lo mejor no solo Saruman, tu héroe, sino Boromir. Pero bueno, ya un poco más en serio, el verdadero protagonista del Señor de los Anillos es efectivamente Sam Sagat. Y si no os habéis dado cuenta de que es así, es que os estáis perdiendo algo. No, oye, dice Brandon, que se están riendo. Que es que se están riendo y tú lo estás diciendo totalmente en serio. Y dice, vale, que sí, que lo digo en serio. Que el verdadero héroe es Sam Sagat. Y si no os habéis dado cuenta, releed la novela. Porque si no, tenéis un verdadero problema si creéis que el protagonista es otro diferente a Sam Sagat. Y entonces Joe coge el micro y dice, y ahora es cuando yo doy una respuesta súper larga y me voy enrollando aquí a ver cuánto tiempo más puedes seguir tomando notas para luego traducirlo. Y dice, Pat, oye, yo creo que a ti lo que te iría bien es un bolivic de estos con distintos colores, ¿sabes? Para ir apuntando según las distintas voces. He always gets the biggest cheer. It's really unfair. The orcs kind of get ignored, and the big cheer for the translator, I don't know. I was going to quickly just say as well that I thought it was a very good point Brandon made about the variety and the different styles of hero that we're seeing in the genre now. Although there have always been people doing very dark work in fantasy, it feels as though in the kind of 80s, 90s, the commercial heart of what was successful had got maybe a little one-noted. Shiny and optimistic and heroic, and I think, you know, it's very healthy that there be many, many different styles being practiced or perpetrated, depending how you put it. I like to use the metaphor of a restaurant, you know. I like Chinese food, I like Italian, I like Spanish, I like Indian, I like all kinds of food, but when I open my own restaurant, it probably behooves me to pick one. It certainly doesn't mean I don't still have a love for the other styles that are out there. And having many restaurants within the neighbourhood only contributes to a kind of balanced variety of cuisine available to the eater. There's a cumbersome metaphor for you. But if everything has ham in it... Just remember, when you're picking a book to read and you're looking at the shelf, Pat Rothfuss hates your ham. Joe and Brandon love your ham. No es justo, dice Joe. Tú te curras una respuesta, te la piensas, la das, no sé qué. Va luego el traductor y es el que se lleva el aplauso. No es justo. Ahora en serio, incidiendo en lo que decía Brandon, creo que tiene mucha razón. Hay ahora mismo margen para que exista una gran variedad y distintos estilos de héroes. Ahora nos podemos encontrar con fantasía bastante más oscura de la que se escribía en los años 80 y 90. En los años 80 y 90 parecía que lo que estaba de moda y que lo que era más comercial era el héroe brillante, el héroe sin defectos. Era una fantasía que era realmente muy optimista y era un estilo que era
sería realmente un tanto limitado. A mí me gusta hablar siempre de la metáfora de los restaurantes. Me encanta comer comida italiana, me encanta comer comida española y me gusta mucho la comida china, me gusta comer comida de todo tipo, pero cuando yo abro un restaurante me tengo que decantar por un estilo solo de comida, aunque me siga gustando comer platos procedentes de todo el mundo. Creo que en la variedad está el gusto y que está muy bien que en todos los barrios haya distintos tipos de restaurantes, porque eso solo redunda en beneficio del comensal, que tiene a su disposición muchas opciones y puede ir comiendo allí donde más le plazca. Y dice Pat, sí, pero aquí le ponéis a todo jamón. Y añade Brandon, ojo, ojo, acordaos españoles, que a Pat no le gusta el jamón, en cambio a Joe y a Brandon nos encanta el jamón. Enseguida vamos a ver ya el turno de preguntas, pero ¿sabéis? Hacer un festival como el Celsius lleva muchos meses en los que pones mucha ilusión, muchas ganas y luego consigues tener una mesa tan extraordinaria como esta. Y, jolín, nosotros somos ante todo aficionados también, estamos encantados. Entonces, Cristina, como 33% de lo que más se ve de este festival, ha podido hacer su pregunta, yo puedo hacer la mía y antes de pasaros el turno queremos que Diego también pueda hacer la suya. Así que, Diego, todo tuyo. Muy bien, mi pregunta, que la traduciré a los tres, es que por un momento imaginen que están solos en casa, que están escribiendo. Dicen que el primer lector de un escritor es él mismo. Quiero que me digan de dónde salen sus historias. Que no me vengan con coñas de que son las entrañas o la cabeza o no sé qué. Yo tengo sensaciones. Cuando leo sus obras, a veces me provocan una respuesta más intelectual, a veces me arrancan una sonrisa, a veces me conmueven de una manera diferente. Y es algo que estos tres señores son especialistas en hacer. No voy a decir cuál me provoca cada una de las respuestas, supongo que está bastante claro, pero bueno, lo que me gustaría es saber cómo lo hacen ellos, de dónde sale, cómo es su relación consigo mismos, como lectores y como autores a la vez. Sí. Working at home. They say that writer's best reader is himself in this case. I know that when I read your books, you move different things inside of me. You are quick to bring a smile to my lips. You're quick to make me think. You're quick to move something in my feelings. Where did you get that from? How do you do it? And don't say, oh, it comes from the guts, blah, 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 blah. How do you connect yourself with it? Where do you get it? Vale. It comes from the guts. I think seriously, it's always a very hard question to answer because so much of it is instinctive, or at least it is for me. You plan, obviously, you plan a story and you think about what the beats in that story are going to be. You try and make a dramatic story, you know, with a big crescendo or a big surprise. You try and come up with moments that will be exciting. But how that actually takes life, because laid out in that way, a story is just a succession of stuff, which is neither interesting nor not, until it has characters who talk, who think, who behave. Where those personalities come from is very hard to put your finger on. You can have an idea for a character, you know the role they have to play in the story, you know how tall they are, the colour of their hair, those kinds of things. But until you sit down and start writing that character, thinking about how they talk, how they strike sparks on other characters, they often don't really breathe, and it's always strange to me how some characters instantly have this voice and this interesting quality to them and feel real and complete. Other ones very flat initially, often take a lot more work to really make them come to life. So I would love to have a better answer for you than it comes from the guts, but often it kind of does. I suppose it also derives from everything you've watched and read and seen and experienced in your life. This all goes into a kind of
China Miéville uses the phrase brain soup. It goes into a kind of mush in your head. You turn the tap and God knows what it is, this strange mixture that then boils out. And obviously there are things you can do, technically, when you revise, when you polish. I think a lot of the feeling of naturalness derives actually from a lot of work of polishing and revising and endlessly going over. I mean, my first drafts, I mean, they're great, don't get me wrong, of course. I mean, many authors would kill if the standard first draft. But, you know, they take a lot of work to reach a final point, and there's a constant polishing and a thinking about the voices, thinking about the characters, attending to the most important moments and attending to the way you build up to those moments. But it comes from the guts. Me sale de las entrañas. No, es una pregunta muy difícil. No es nada sencillo tratar de dar respuesta a lo que me planteas. Yo puedo concebir una historia, puedo empezar a planificarla, puedo tenerla en la mente, pero no sé exactamente cómo va a salir. Puedo tener una idea de la trama, puedo pensar en tratar de incluir momentos emocionantes, y eso me lo planteo siempre al empezar a escribir, pero no sé exactamente cómo va a ocurrir. Mientras no empieza a cobrar vida la historia que estoy contando, no sé cómo van a suceder las cosas. Mientras los personajes no se comportan como deben comportarse, les va faltando algo. Mientras no tienen personalidad, no tiene la historia un contenido. Para mí es muy importante saber cómo son los personajes, saber qué papel van a desempeñar, escucharles y saber cuál es la voz que van teniendo. En ocasiones hay personajes que cobran vida rápidamente, que en un instante están perfectamente definidos y los oyes en tu cabeza. Y luego hay otros personajes que son mucho más lentos. Una historia no respira completamente mientras no tiene los personajes completos, y los personajes planos requieren muchísimo más trabajo. Me gustaría poder darte una respuesta mejor, pero de verdad, es que sale de las entrañas. Lo digo en serio. Bueno, de las entrañas, y supongo que también de todo lo que he visto, de todo lo que he leído, de todo lo que he experimentado, de todo lo que he vivido. China Miéville, el escritor de ciencia ficción, dice que eso viene de una sopa mental. Llama a ese batiburrillo que tenemos en la cabeza una sopa mental. Y yo creo que puede ser verdad. Una sopa que está metida en un contenedor y que cuando abres el grifo no sabes qué mezcla va a salir de allí, no sabes qué sabores van a estar presentes. Lo que yo necesito es una sensación de naturalidad, y esa sensación de naturalidad procede precisamente de muchísimas revisiones, procede precisamente de ir puliendo y puliendo y puliendo. En un primer borrador, y por favor no me malinterpretéis, que mi primer borrador es excelente, tanto que hay muchísimos escritores que matarían por una novela acabada tan buena como mis primeros borradores, es luego un trabajo sobre el que sigo incidiendo. Son unas páginas sobre las que sigo trabajando para conseguir pulir todo correctamente, para que al final las cosas suenen como creo que tienen que sonar. Y hay que dedicarle mucho tiempo, porque creo que eso es lo que consigue realmente emocionar al final al lector y hacer que tenga vida. We really need to stop letting him go first. He's too smart. And quoting China Miéville is cheating. He often quotes me. Okay. I understand. So. Yes, it's so hard. Characters are the hardest one for me to really define. And any emotion that's coming from the book is coming from the characters. You know, surprise and you know, fun with the plot and fun with the world. I don't really count those. The emotional kicks in the gut are only happening because you're invested in somebody in the book, and they're either having a triumph or they're getting stomped flat or something in between. And that's where that's coming from. That's where those emotions are coming from, is from a good character. And I don't know how we do it. I don't know how I do it. Like, I teach creative writing at university, and when we get to character, I have to say, this is one I can't explain, guys. Sorry, class dismissed. Not really, but I have to say, like, character, I'll come up with a plot. I'm an outliner. I'll come up with a plot. I'll world build a ton. I like to do a lot of this ahead of time. And then I sit down and say, all right, character, let's start. And I'll start writing. And someone will grow out of that, or they won't. And if they don't, I throw that chapter away and I start again.
and see if someone grows out of this new soup, brain soup, so to speak, that I've done. And if someone interesting grows out of that, I keep going. If I don't, I throw it away. And sometimes this happens first time. Sometimes it takes 3 or 4. Sometimes they're almost there, or there's enough there that I can go on, and then in revision, you gotta just kind of hammer it out and figure out who they are. But I can't tell you how that happens other than reading a lot, writing a lot, and knowing there's something to this person. I can explore here. They can carry this plot. And that's kind of frustrating being an outliner like I am, because I do have to let the character then start ripping down the plot, saying, no, I'm not going to do that. I'm like, great, now I don't have a book anymore, you stupid character. And I say it like that jokingly. More it's along the lines of, this is who the character is. I'm not getting frustrated, I'm not getting surprised. I'm coming to a realization that this character that's growing to be something more awesome than I thought was possible is way more awesome than the plot I had designed. And so then I have to tear down the plot and make something that will match this person. How does that happen? Brain soup, yeah, definitely. No vale, no podemos dejar que Joe siga siendo el primero en responder, porque es tan inteligente el tipo que luego nos hace quedar mal a los demás. Y que sepas que citar a China Mieville es hacer trampas. Dice Joe, no pasa nada, no te preocupes. China me cita a menudo a mí, o sea que nos entendemos, no hay ningún problema. Vuelve Brandon. La verdad es que para mí lo más difícil son los personajes, porque creo que los personajes son realmente los que transmiten las emociones que están presentes en un libro. A mí me encanta diseñar mundos, me encanta desarrollar los argumentos y hacer que sean divertidos. Y puedes generar cierta diversión en el lector con esos dos elementos, pero realmente el que va a darle un golpe, un puñetazo en el estómago, el que va a transmitir la emoción al lector es el personaje. Y a mí eso es lo que realmente me interesa, es el que va a lograr que te preocupes por lo que está ocurriendo, es el que va a lograr que realmente tengas claro que te está gustando o no la historia, que te metas en ella. Y no sé cómo se hace eso, no sé de dónde sale el crear un buen personaje. Doy clases de escritura creativa en la universidad y muchas veces me piden que lo explique y les digo que no puedo, que es imposible. Y siento la tentación de decirle, y además se suspende la clase, pero no lo hago. Me encanta, por ejemplo, en mi forma de trabajar, desarrollar un argumento. Yo soy lo que llaman un outliner, que hace primero el argumento de la historia. Luego me pongo a desarrollar los mundos en los que tiene lugar la acción, y eso es algo que me gusta muchísimo. Y le dedico bastante tiempo. Y una vez tengo todo eso, me siento ante el teclado y digo, bueno, personaje, vamos allá, que te toca. Y entonces es el personaje el que tiene que empezar a tener una voz propia, el que tiene que empezar a cobrar cierta vida. Y muchas veces intento empezar a escribir y ese personaje no funciona, no tira hacia adelante, y entonces vuelvo a intentarlo de nuevo. Y en ocasiones sale a la primera y el personaje cobra esa voz y arrastra la historia, y en ocasiones tengo que intentarlo una segunda, una tercera y una cuarta vez. Y en ocasiones no lo consigo totalmente, pero sí tengo la seguridad de que en el proceso de revisión voy a acabar de pulir todos los detalles que quedan pendientes. Lo que me ocurre en ocasiones es que, bueno, creo que todos los escritores somos parte de lo que leemos y que al escribir necesitamos un personaje que pueda sostener ese argumento que hemos desarrollado, pero si el personaje realmente se va definiendo según lo vamos escribiendo, corres el riesgo de que se cargue totalmente tu argumento. Y como digo, yo lo primero que hago es el argumento, y me he encontrado en varias ocasiones, y maldita la gracia que me hace, con que el personaje decide ir por un camino distinto al argumento que yo había preparado y tengo que tirarlo todo a la basura. Y le digo al personaje, por ahí no, idiota, por ahí no, que te estás cargando mi libro. Pero en realidad, bromas aparte, porque parece que sea el personaje el que cobra voz y todo eso, creo que más que el personaje cobre voz, es un proceso de descubrimiento. Es encontrar ese momento en el que digo, ahora te entiendo, hablando con mi propia creación. Es el momento en el que el personaje no me sorprende, sino que me indica que hay algo más. Un personaje que mola puede llegar a ser un personaje que mola mucho más. Y el problema que tiene ese descubrimiento es darte cuenta de que el argumento que habías preparado inicialmente no está a la altura del personaje y tienes que deshacerlo y crear uno nuevo que sí esté a la altura.
How do you know how much salt to put on your food? ¿Cómo sabes cuánta sal echarle a la comida? That's how we know how to do it. Así es como sabemos hacerlo. Bueno, pues quisiera aprovechar para hacer alguna pregunta, por ejemplo. En toda la charla lleváis haciendo constantemente referencias a Tolkien y al Señor de los Anillos, y yo lo que me pregunto es, en el mundo de la fantasía, donde parece que todo ya lo creó Tolkien, donde es la referencia de si oyes un dragón, un elfo, dices El Señor de los Anillos, donde si oyes magia dices Harry Potter, ¿cómo conseguís innovar? ¿Cómo conseguís crear algo nuevo, dejar huella con los otros? ¿Cómo consiguen innovar? Si ya habéis estado refiriéndoos a Tolkien durante la charla y parece que ha creado una parte de los estereotipos, y cuando se habla de magia últimamente parece que se piensa únicamente en Harry Potter, ¿cómo innováis vosotros? ¿De dónde surgen? The secret is realizing what you've read and what has been done too much. And that's hard because my first fantasy novel had no women in it. Like, not one. And I wrote it for like 3 years before I realized that. And only then because somebody told me. And I did not believe them. Now, you know, did I sit down and say, I'm going to write a book with no women in it? No. But what happened is, you know, there were the Eddas, and then Tolkien wrote something based on the Eddas, and Tolkien's books were very popular, and so people mimicked Tolkien, and then people mimicked the people mimicking Tolkien, and you had this tendency, and I read 2,000 of these books, and I slowly absorbed the knowledge that women really weren't that important. And this is how these pieces of cultural sickness propagate themselves. And I would have been a part of that if I had been able to publish a book at that point in my life. Luckily, it took me 25 more years than that. And I kind of got kicked around by a bunch of lovely feminists who helped me screw my head on straight. And so now I'm very careful that I have to try to oppose the sexism that I have absorbed through the culture, the same way that you just, I can't think of an analogy now, I blew it all with that salt one. But you know, you slowly gather these things, even if you aren't aware of it, and even if you don't want it. And similarly, you absorb all the cliches and all the stereotypes. And, you know, and sometimes that's okay, because you can still tell a good fairy tale if it's just a fairy tale. You can tell a great adventure story that's just an adventure story. But once you start noticing that all adventure stories do the same things, then you start to be able to play. And that's a whole different game. That's my game. That's where I live. En mi primera novela de fantasía no había ni un solo personaje femenino y tuvieron que pasar 3 años desde que escribí el primer borrador hasta que alguien me dijo que no había personajes femeninos y que eso no estaba bien. Y yo no le hice mucho caso, la verdad. No le hice mucho caso porque en las Eddas había pocos personajes femeninos y de las Eddas surge el mundo de Tolkien, donde tampoco hay demasiados. Y luego los imitadores de Tolkien hicieron lo mismo y los imitadores de Tolkien igual y así sucesivamente. Es una tendencia que estaba muy marcada en los cerca de 2000 libros que a lo mejor de fantasía que a lo mejor había ido leyendo yo. Y yo lo fui absorbiendo poco a poco.
hasta integrarlo como algo mío propio cuando me ponía a escribir. Por suerte, tardé 25 años más en publicar mi primer libro, y por el camino unas cuantas feministas pues me hicieron perder la cabeza en varias ocasiones y me ayudaron a ajustar mi sentido común. Entendí que la cultura tiene que tener en cuenta este tipo de cuestiones, que es lo que te rodea, lo que vas absorbiendo, que vas recogiendo de las cosas que tienes en torno a ti, y que te vas quedando con toda una serie de estereotipos que son los primeros que recoges en tus obras. Pero cuando te das cuenta de que todos los cuentos de hadas siempre cuentan la misma aventura, cuando te das cuenta que puedes hacer algo más, te das cuenta que puedes empezar a jugar con todos los elementos y hacer con eso lo que te dé la gana. Y hay, amigos, ahí precisamente en ese juego es donde yo vivo. I was going to say Tolkien is obviously a huge influence, very massively important, more so than anyone probably in fantasy. But he's not the only game in town, and even when he wrote, he was part of a tradition that goes back to the Eddas, thousands of years, in fact, to the Greeks and beyond. And there were guys like Howard and Fritz Lieber and Jack Vance writing very different styles of work at the same time and before. And of course there are writers since, like Martin, doing different things within the genre. And there are indeed writers outside fantasy, writing thrillers and romances and literary fiction and all kinds of work that you can draw on and be influenced by and learn from. Not Patrick Rothfuss, obviously, he's already got it all. He can't control anything. But I think, in a way, what people always react to in a writer is not where he stands in the genre or what his attitude to the genre is, who he's influenced by. It's their own voice. You know, it's the honest look inside that makes a writer fascinating. It's the kind of characters that no one else could do in quite that way. It's the totally individual feel you get from the way that writer writes, the way they organise, the way they put together, from the large scale to the structure of the sentence to the way they use the language. And it's the characters they produce and the kind of relationship a reader forms with those characters. So everything else, in a way, is secondary. And so I think, you know, you could write The Lord of the Rings again, in a way, but if you came at it with a totally different attitude and a totally different voice, it would once again be fascinating. It might almost be more fascinating because you're so used to seeing that story another way. So I think the reinterpretation of the familiar with a new voice is what makes a genre. Why we have books that are the same, that tread similar ground, but with a new interpretation. I'm going to quickly add on to this, rather than just doing my own. Do you know that when you shuffle a deck of playing cards, statistically you are creating an order of those cards that has never before been seen in the universe? Every time you do it, you create something the universe hasn't seen before. Some stories have been done. Lots of stories have been done. They've never been done the way that you could do them. Tolkien, desde luego, es una gran influencia, es uno de los autores que ha marcado el género, pero no es el único. Hay más dentro del género. Tenéis, pues por ejemplo, las eras a las que aludía Pat, o lo que hacían ya los griegos, e incluso antes. Y aparte hay otros grandes escritores de género, desde Howard a Fritz Lieber, a Jack Vance, que están haciendo el mismo tipo de cosas con estilos muy distintos en épocas muy semejantes. Luego hay autores más contemporáneos como Martin, que también hacen cosas diferentes. Y aparte de eso, hay literatura que no tiene por qué ser de fantasía. Hay un mundo más allá de las novelas de fantasía. Tenéis pues desde novela rosa hasta thriller, hasta literatura convencional, hasta lo que os dé la gana. Y podéis aprender de todo tipo de escritores. Bueno, menos Rothfuss, que Rothfuss ya lo sabe todo y no le hace falta leer de ningún otro género. No, lo que quiero decir en serio es que podéis aprender a tener una voz propia. Podéis tratar de encontrar una frase que nadie más ha escrito o ha dicho antes. Tener la sensación de
de que estáis yendo en una dirección original. Encontrar una frase correcta, un estilo, una forma de presentar las palabras que os permita producir una relación con la obra que sea distinta al Señor de los Anillos, que no sea simplemente un acto secundario. Podéis tratar de encontrar la fascinación en lo cotidiano, ver una historia que se ha contado 1000 veces reinterpretada y contada con una nueva voz. El género deja margen para que no todos los libros tengan que ser absolutamente iguales. Dice Brandon, en lugar de añadir una respuesta larga, simplemente voy a hacer una breve reflexión. No sé si lo sabíais, pero estadísticamente, cada vez que barajáis las cartas, cada vez que barajáis una baraja de cartas, valga la redundancia, estáis creando algo estadísticamente único, algo que no se ha producido nunca antes en el universo, algo que el universo no ha visto jamás. Imaginaos lo que podríais hacer cada uno de vosotros con todas las historias que existen ahí. Do you mean, like, in terms of making the story hard to write? ¿Te refieres en cuanto a hacer que sea difícil escribir la historia? No, en cuanto a que ellos, como padres de los personajes, creéis que están haciendo algo muy estúpido. What's the most stupid thing you think that's done? You're reading and you're going like a parent saying, what you're doing is stupid. But I have kids, I'm a parent, and so to me that's a bad metaphor because my kids never do what I tell them. My characters have to do what I tell them. Para mí esta es una mala metáfora, porque soy padre y mis hijos jamás hacen lo que yo les digo. En cambio, mis personajes, como no hagan lo que les digo, me los cargo. Punto. I had a character almost destroy the world once. In fact, I actually wrote them doing it because it was cathartic. It was in the Wheel of Time. They had the power to do this. I actually wrote the scene, blowing up everything. It was really cool. After reading the books for 20 years to just destroy it all, then I deleted it and kept on writing. Hombre, en una ocasión yo hice que un personaje destruyera totalmente el mundo y tenía el poder para hacerlo. Fue una de las novelas de la Rueda del Tiempo y fue una experiencia verdaderamente catártica. Claro, me moló muchísimo hacerlo porque llevaba 20 y pico años leyendo las novelas y de repente tener el poder de cargármelo todo, molaba. Lo escribí y luego dije, vale, ya te lo has quitado de dentro y seguí escribiendo. Yo tengo una pregunta. Bueno, lo primero que quiero decir es que gracias a los tres, estáis parte de toda la saga, muchas gracias por todas las horas que hemos invertido leyendo vuestra creación. Y yo tengo una pregunta para ti, que sé que te la tenía que haber hecho ayer, que era su momento, pero bueno, si ayer no puedo decir, entonces no puedo marcharme de aquí sin saber. Y es los días de la semana del nombre del viento. Porque sé alguno, pero no sé el orden, no sé todo, no sé si se sabrá alguna vez. There's a calendar up on the blog. En mi blog tengo un calendario. Bueno, es una pregunta para los tres, porque los tres incidían, creo que Brandon más, en lo difícil que es a veces crear un personaje y sobre todo en que les haga caso durante la historia. Yo quería simplemente que dijeran y que se mojaran, si es posible, cuál ha sido el personaje más fácil de crear para ellos y de llevar, y sobre todo hacer mucho hincapié en lo contrario, cuál ha sido el más difícil, el más complicado y por qué ha sido tan complicado llevar. A ver si...
For me, el personaje más fácil y el más difícil de crear y por qué. For me, the ones that have quite a brief page count are usually the easiest. They tend to be based around, you know, one particularly intense character trait, the kind of thing, you know, like a strong chili you wouldn't want to eat a lot of, but it's nice to have a little flavour of in a story. I tend to find those easy. The hardest character I had to write was Monza, who's the heroine of the fourth book. I think because my fourth book was kind of my difficult second album, having finished the trilogy, I was going really well at the end of that and thought, I'm just going to fly through this next one. And then I discovered new characters, new settings, total nightmare, hated myself, hated the book. The whole thing was very difficult. And as the central character, she was, you know, carrying a lot of that burden. And also, I think as Pat was, you know, saying earlier, writing women is something that wasn't automatic for me and it took time to kind of both decide to do and to do well, and it's still something I try to get more female characters into the books, make them more diverse and varied. And so that as well was kind of adding an extra layer of difficulty as the first kind of female central character I tried, so that was definitely the hardest. Para mí los más fáciles son aquellos que aparecen en pocas páginas, porque los puedo crear basándome simplemente en un solo rasgo muy definido, muy fuerte. Es un poco como en la cocina utilizar el chile, que está muy bien tener un poquito en el plato, que le da sabor, pero que no quieres estar comiendo chile todo el rato. En cuanto al más difícil, pues creo que también lo tengo bastante claro, es Monza, la protagonista de mi cuarto libro. Después de acabar la trilogía, todo iba rodado, todo iba muy bien, y fue un poco como el segundo álbum de un grupo de música, que es el que dicen que le resulta más difícil. La trilogía había terminado y yo pensé, va, maravilla, va todo fantásticamente y seguro que este lo hago, vamos, sin pensar siquiera. Y resultó que no, que era un entorno totalmente nuevo, situaciones totalmente distintas, personajes totalmente diferentes, y odiaba el libro, me odiaba a mí mismo, odiaba lo que estaba haciendo, y el personaje, que era Monza, la protagonista, pues se llevó buena parte de esa carga, de ese odio que os mencionaba. Además, como decía Pat, no es fácil en ocasiones, o a mí no me resultó fácil escribir personajes femeninos y tratar de hacerlo medianamente bien. Es algo que tengo que tratar de seguir, en lo que quiero tratar de seguir avanzando, porque creo que hay muchas mujeres que son muy diversas, muy variadas y que son extraordinarias y que estoy tratando de reflejar en las páginas de mis libros. This one's easy to answer for me because I picked up the Wheel of Time most of the way through, and writing characters that, even though I was very familiar with them growing up, that were not my own, was an enormous challenge. And that was far more difficult than any of the characters I've worked on my own, because I had to match, it's like matching paint, right? You ever done this? Right? How hard it is to get that paint, even though you think it looks almost exactly the same, getting it to match right where the lines match up, it was really tough and it took a lot of work. Esta pregunta me resulta relativamente fácil de responder. Los personajes que más me costaron escribir fueron los de la Rueda del Tiempo, porque aunque son personajes que conocía muy bien porque los había leído durante muchísimo tiempo, no eran personajes propios y eso me suponía un reto realmente enorme. Creo que me costaría muchísimo escribir cualquier personaje que no fuera realmente mío. Y te voy a poner un ejemplo para que lo entendáis todos. Esto es como cuando os ponéis a repintar una habitación y resulta que hay una parte que queréis repintar y dar el tono exacto de la pintura. Aquí es dificilísimo que el color de la pintura quede exactamente igual cuando estás repintando. ¿Cómo consigues que no se note esa línea fina de la transición entre uno y otro? Pues lo mismo. Hardest for me is Dena. Because it's an issue of narrator. You have two narrators that are the same narrator in my book. You have young Kvothe, and he can talk about things in the moment, but then you have older Kvothe who's telling the story, and when young Kvothe is clueless, old Kvothe can step in and say, boy, I was clueless, here's what really was going on. And he gets to be the voice of wisdom, you know, and experience, but the truth is that old Kvothe is still like profoundly messed up over this woman, that's very obvious, and so he can't come in to give that perspective in the book. And so my hands are really tied, not just one hand behind my back, because that happens
You already have one hand behind your back when you're writing first person, and then you eliminate Kvothe as this objective narrator. I've got both hands behind my back trying to bring Dena to the reader, and it makes it a real bitch. To the point where it's like, if I have failed anywhere in these books, it's in my inability to bring that character to the reader as much as I would like to. Yeah, I thought that as soon as I said that. It's the situation, not them. Para mí, el personaje más difícil de escribir es Dena, porque yo tengo dos narradores en mis novelas. Son dos versiones de Kvothe que cuentan distintas visiones de la misma historia. El Kvothe joven cuenta la historia en el presente, cuenta lo que le está ocurriendo, pero tengo al Kvothe algo mayor que puede intervenir cuando el Kvothe joven no tiene ni idea de lo que está pasando y puede decirlo, puede decir, pues entonces es que me pasó eso, eso y eso, y en aquella época yo no tenía idea de que, y puede añadir la información que hace falta. La versión de Kvothe mayor, digamos que sería como la voz de la sabiduría, la voz de la experiencia. Y lo que ocurre es que, y eso se nota, el Kvothe mayor no puede hacer eso, intervenir como la voz de la sabiduría en todo lo que tiene que ver con Dena, porque está clarísimo que Dena le afecta muy profundamente como persona y como personaje. No puede dar otra perspectiva que sería lo que necesita el libro. No es como estar escribiendo con una mano atada a la espalda. Ya tienes una mano atada a la espalda cuando decides narrar en primera persona. Y cuando, si encima tienes a Kvothe como narrador subjetivo y lo pierdes, entonces te quedas sin las dos manos y no tienes prácticamente con qué escribir. Y para eso hace que sea una verdadera putada escribir escenas en las que aparece Dena. Si he fracasado en algo en las dos novelas de momento es en hacer que este personaje, Dena, resulte al lector tan interesante como yo lo veo. En exactamente 2 minutos nos van a cortar los micros, nos van a apagar las luces, nos van a echar a patadas en el culo. Yo pienso exactamente lo mismo que tú y estoy poniendo la misma cara por dentro, pero reconozcamos que ni con una hora más tendríamos ni para empezar, ¿verdad? Así que chicos, este es el momento moñas que me temía, el momento en el que nos decimos hasta el año que viene, os voy a echar un huevo de menos y lo dejamos con 6 palabras. Patrick Rothfuss, yo Abercrombie, Brandon Sanderson. Diego García Cruz. And Cristina.